Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas. Te damos la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos llegar a tu corazón. Donde quiera que te encuentres, te mandamos un cordial saludo. El día de hoy, en este nuevo capítulo que hacemos aquí en tu canal, traemos una información muy especial para ti y sobre todo una voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo he dicho en otros programas, en el otro canal, habla, sin lugar a dudas, habla y nos va enseñando cómo quiere las cosas, cómo qué de camino debemos de tomar. Robert Sara es uno de los que hablan de acuerdo al mensaje divino, de acuerdo a lo que Dios manda. Mucha gente me pregunta, ¿en qué te das cuenta cuando un cardenal, sacerdote, obispo habla de acuerdo a Dios, de acuerdo al Espíritu Santo? Jesucristo nos lo dijo, muy sencillo, por su fruto lo reconoceréis. En este caso, el mensaje viene de Dios por el sentido que le está dando, por la forma en lo que lo dice, porque no se contradice en lo absoluto con la Iglesia Católica o con el mensaje que siempre nos han enseñado los padres de la Iglesia, nuestros mayores en la fe. Robert Sara es uno de los grandes, uno de los cardenales que Dios ojalá y nos pusiera de papa. Él estuvo encargado de prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que, lo digo, a mi opinión, si él estuviera ahorita, jamás hubiera permitido esos ataques tan terribles que el Papa ha hecho con su mutuo propio, tradiciones custodias a la misa tridentina. Bueno, pues Robert Sara nos advirtió una cosa muy fuerte. El sacerdote no es como cualquier ser humano, en primer lugar. La crisis en la iglesia es sacerdotal y el problema es que cada quien no ocupa su lugar, no ocupa su puesto como debe ser en la Iglesia Católica. Vamos a hablarte un poquito de Robert Sara. Aquí lo tienes en tu pantalla y a leer la información que nos trae, porque creo que es interesante para ti, la debes de tomar en cuenta. El sacerdote no es como cualquier ser humano, lo ha recalcado Robert Sara. En la opinión de este prelado guineano, la iglesia se ve demasiado como una estructura externa y política, es decir, la iglesia se está politizando en estos momentos, dado que este punto de vista ambiguo, el papel o está en, a ver, dado que este punto de vista ambigua, el papel del sacerdote, la crisis de la iglesia es una crisis sacerdotal, lo deja bien claro Robert Sara. Hay celos y disputas entre los sacerdotes eclesiásticos. Los laicos, por otro lado, intentan asumir las tareas del clero. Está la cabeza, los brazos, los ojos, los oídos. Si los oídos quieren hacer el papel de las piernas, el cuerpo ya no puede caminar, ni oír, ni hacer nada. Cada uno debe estar en su lugar, en su papel, según la definición de la Iglesia Católica, como lo ha marcado incluso en sus estructuras la Santa Iglesia Católica. Si nos, si nos manchamos, si nos manchamos nosotros, nos manchamos a la Iglesia. O sea, si nosotros nos corrompemos como miembros de la Iglesia también se corrompe. Refiriéndose a los debates sobre las reformas de la Iglesia, Robert Sara hizo hincapié en la santidad de la misma. Por lo tanto, dijo, es el pueblo el que debe reformarse a sí mismo. La iglesia somos nosotros, tú y yo juntos. Cuando nos contaminamos, contaminamos también a la iglesia. Todo perjudica de una forma directa o indirecta a la iglesia católica. No solo los sacerdotes, sino también el mismo pueblo mancha a la iglesia católica. Robert Sara también citó como ejemplo peculiar al Papa Juan Pablo II, cuya muerte pública fue un escándalo en términos humanos. Un papa que babea, que solo habla con dificultad, no es presentable para la sociedad. Pero al hacerlo, fue crucificado con Cristo. Los clavos pasaron por las manos de Jesús, como por Juan Pablo II. La lanza que pasó por el corazón de Jesús, pasó también por el corazón de Juan Pablo II. De este modo, dijo el Robert Sara, el Papa moribundo había demostrado
que el sacerdocio no consistía en hacer cosas o hacer útiles, sino también en conducir a Dios a través del sufrimiento a los fieles. Palabras muy fuertes de Robert Sara, cortito, pero significa mucho. Él dice que tenemos que ocupar nuestro papel como Iglesia Católica. Cada uno tiene su lugar, su papel que desempeñar. Cada uno tiene sus acciones. Cada uno tiene su trabajo en la Iglesia Católica. Y esto sí es bien importante. Lo ha advertido Robert Sara. A ver, la crisis en la Iglesia Católica es una crisis común. Todos tenemos que ver en esto. Sacerdote parece como si quisiera hacer otras cosas, menos su papel de sacerdote. Quiere ser un líder, quiere ser un dirigente, un buen gerente de parroquias, pero no sacerdote. El pueblo, por otro lado, también quiere ocupar el cargo de los sacerdotes, como si él quisiera mandar por encima del sacerdote. No le deja la tarea de gobernar al sacerdote, al obispo, que son los que gobiernan la Iglesia Católica por órdenes de Dios. Y a veces queremos tomar decisiones que no nos competen a nosotros los católicos, los laicos, o nos somos indiferentes ante los problemas. ¿Ah? Y entonces esto trae un problema grave. Como dice Robert Sara, si se contamina la iglesia, si yo me contamino, yo contamino a la iglesia. Si yo soy un hombre pecador, la iglesia es pecadora. Lo que yo haga como laico, como sacerdote, como obispo, como papa, como cardenal, repercute también en la iglesia católica. Por lo tanto, no tenemos que reformar la iglesia. Tenemos que reformarnos a nosotros como pueblo. Y qué curioso que ahorita con el sínodo, que ahorita con lo que dicen los alemanes, los obispos, están queriendo reformar a Dios. Para que Dios se haga a tu capricho. No, tú te ajustes a las leyes de Dios. Sino quieres que Dios, o queremos, o se quiere, que Dios se ajuste a nosotros. Y eso es tremendo, y eso es grave, y eso no va a cambiar, y eso tenemos un problema serio en la Iglesia Católica. Puso el ejemplo de San Juan Pablo II, cuando decía que pues, el Papa estaba muriéndose y pues obviamente que no era presentable. Pero dice Robert Sara, es que el ser papa y estar muriéndose, o el ser sacerdote y estar muriéndose, viejito, lo que sea, es que eso no es cuestión el sacerdote no es cuestión de que haga cosas, que sea útil, que no. El sacerdote debe conducir a Dios, a sus feligreses, a través del sufrimiento, nos debe llevar a Dios. Muy importante que tengamos esto en cuenta. Por no ocupar nuestro papel en la Iglesia Católica, se está destruyendo. Por no hacer lo que nos toca hacer. Todos andan preocupando, nos andamos preocupando por una cosa, por otra, reformas aquí, malabares acá, pero nadie se preocupa por cómo dejar de pecar. ¿Cómo queremos restaurar la iglesia? Ahora, tenemos un problema, tenemos que restaurar la iglesia. La iglesia tiene que ser restaurada si tanto queremos a Dios. ¿Cómo se va a restaurar? Pues según Robert Sara, este cardenal, vuelvo a repetir, que habla según el mensaje divino, porque las palabras del Robert Sara son del Espíritu Santo. No podemos decir que son de origen mundano, son del Espíritu Santo. Porque nos marcan las reglas exactamente que Dios quiere que se haga en su iglesia católica. Lamentablemente no se está siguiendo así, no se está haciendo así. Por eso la iglesia está en declive, por eso estamos como estamos, porque no se obedecen esas reglas, porque no se habla de acuerdo a como Dios quiere que sea. Queridos hermanos, reflexionemos sobre Robert Sara, sobre este mensaje de este cardenal. No podemos ocupar el papel del sacerdote, pero tampoco el sacerdote puede ocupar el papel del laico. Hagamos nuestro trabajo y sobre todo dejemos de pecar. Prediquemos en nuestro entorno. Tenemos sacerdotes valiosísimos, muy buenos. No son como cualquier persona. Los sacerdotes no son como nosotros, no son. Ellos son consagrados de una forma especial. Por eso les echamos tan duro, por eso estamos tan pendientes de ellos, por eso apoyamos y criticamos. La otra vez hice un video del Padre Pistolas en otro canal de Jesús Nazareno 2020. Muchos se me fueron bravos que porque él decía groserías. Sí tiene muchos defectos el sacerdote, como todos, pero es un sacerdote. Tenemos que hablar con él, ayudarle a que se corrija, pero no cometer abusos en contra de él, ni en contra de ningún otro sacerdote.
El sacerdote es medular para nosotros. El sacerdote es parte de nuestro pueblo, pero son los que nos van a perdonar los pecados y atarlos. Son el alter Christus, el otro Cristo. Por lo tanto, deben de comportarse a la altura de lo que están desempeñando. Y como dice Robert Sara, o sea, no solo es el sacerdote, también el laico tiene su balde de agua puerca. Y si no se compone el laico, compone, y entonces habrá problemas. Y la iglesia nunca se va a poder reestructurar, restaurar, mientras cada quien no se ponga en su papel. Los laicos quieren hacer el papel del papa, quieren hacer el papel del obispo, pero también el obispo quiere hacer el papel del laico, secularizar la iglesia. Y eso no se puede. Reflexionemos muy bien sobre este tema, porque esas son las causas que nos tienen tan terrible en la iglesia católica. Sin temor a equivocarme, lo puedo afirmar. Ojalá te sirva este comentario para tu crecimiento espiritual y sobre todo para que sepas que el Espíritu Santo está hablando por medio de estos cardenales y que no nos deja solos. Por lo tanto, no hay excusas para no hacer la voluntad de Dios. Hasta pronto y bendiciones.